Buenas tardes. Bueno, en primer lugar debo decir que gracias a mi buena memoria, yo tengo recuerdos claros y nítidos de todas las elecciones efectuadas en Venezuela a partir de 1946. De ahí para atrás solamente había dictaduras. Después, andando el tiempo, yo llegué a ser alto funcionario del organismo electoral venezolano y en esa condición me correspondió participar en la organización de varios procesos y asistir como asesor, como invitado, como observador a muchos procesos en el continente, en América Latina en general. Debo decir pues que durante la era democrática, me refiero concretamente a los 40 años de vida democrática que hubo en Venezuela, por primera vez en la historia, nunca hubo una queja ni un candidato que considerara que le habían escamoteado el triunfo. Se votaba siempre en forma manual, el escrutinio era a la vista de todo el mundo, se levantaba un acta con la firma de todos los representantes de los partidos que concurrían a la elección y jamás un candidato derrotado alegó pues que en la elección había sido perjudicado en forma fraudulenta. Esas elecciones, repito, desde el año 58, para hablar del último periodo, hasta el año 98, se efectuaron de esa manera y solamente al final, cuando ya yo estaba en el organismo electoral y luego inmediatamente después de mi separación, fue que se comenzó a introducir los sistemas electrónicos y se comenzó con unas simples sumadoras, unas máquinas sumadoras en cada mesa electoral. La última elección que yo puedo decir que fue limpia para elegir un presidente de la República fue en 1998, cuando tuvimos la desgracia de que el pueblo eligiera a un militar golpista fracasado, comunista, ascendió a la presidencia y de ahí en adelante decidió que él ganaba siempre todas las elecciones, todas las consultas, hasta el día de hoy, en que hay fundados motivos para saber que las elecciones que Venezuela, que se convocan en Venezuela, no van a ser unas elecciones limpias y además ayudados por la introducción de un sistema electrónico de emisión del voto, del conteo del voto y de la elaboración de las actas. Allí ya comienza entonces ya a verse que cuando hay un gobierno no democrático va a tratar siempre de hacer un fraude en su favor. En segundo lugar, que ese fraude en su favor de un gobierno no democrático se facilita con el sistema electrónico. Porque desde una sala situacional aparentemente se suspende el conteo de votos y luego cuando se reanuda el conteo de votos ya ahí se introdujo a partir de los servidores pues, que se han conectado a la red, se cambia la situación real y los votos que tiene cada una de los participantes. Las elecciones pierden seguridad cuando se usa un sistema electrónico y sobre todo si ese sistema electrónico lo maneja, lo controla un organismo electoral parcializado al gobierno de turno, que en los países que tienen la desgracia de estar sometidos a una dictadura, pues ese organismo electoral siempre va a estar sesgado a su favor. En Venezuela pronto habrá unas elecciones, yo considero que no son fiables, no son confiables. El organismo electoral es de la confianza del régimen y el régimen ha dicho públicamente, los altos jerarcas del régimen han dicho más de una vez, no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Y después de esa confesión pública, después de que se sabe que el organismo electoral tiene mayoría de sus componentes, los que están señalados de ser amigos del régimen, a sueldo del régimen, desde luego que eso no merece absolutamente ninguna credibilidad ni ninguna confianza. ¿Cuál es mi conclusión? Que en cualquier país se puede intentar efectuar un fraude electoral. Que si en cualquier país hay un gobierno no democrático, ese gobierno no democrático va a intentar hacer un fraude electoral en su beneficio.
En tercer lugar, que el sistema electrónico le facilita a cualquier gobierno inescrupuloso y dictatorial el hacer ese fraude. Y entonces consideramos por eso que lo menos recomendable, evidentemente, es que en los países donde haya esa duda, la oposición exija unas condiciones muy claras, muy nítidas, muy precisas para concurrir al proceso electoral, para hacer lo más difícil posible que se produzca un fraude. En apoyo de lo que estoy diciendo, ya para terminar, quiero relatarles o referirles que en un país serio, como se supone que es Alemania, no puede usarse el voto electrónico, porque por decisión del Tribunal Supremo de ese país, el elector tiene el derecho de entender cada uno de los pasos del procedimiento electoral. Y que como no todos los electores en Alemania, y mucho menos en nuestros países, están en condición de entender cómo funciona cada uno de los pasos en un procedimiento electoral electrónico, en Alemania está prohibido el voto electrónico y se sigue votando con el sistema tradicional. Creo que esto es un buen motivo de reflexión para que todos los que puedan y que quieran concurrir a elecciones en nuestros países latinoamericanos tengan en cuenta estas cosas. Es más fácil hacer un fraude con el voto electrónico y es desde luego previsible que en un gobierno dictatorial se va a intentar cometer el fraude. Eso es cuanto tengo que decirles y muchas gracias por la atención prestada.